Hola a todos, me llamo Mijail y espero que el Señor les bendiga por medio de lo que les voy a compartir. Les voy a compartir sobre el tema más importante para mí en las Escrituras, sobre un tema tan importante que muchas veces me llevó a llorar y me quebrantó literalmente al saber lo que Dios hizo por mí en Cristo Jesús, en nuestro Señor amado. Literalmente, si una persona entiende bien lo que les voy a compartir, o si entiende bien lo que el Señor nos dice en Juan 10, esa persona va a estar quebrantada. Y esa persona va a llorar delante de Dios, esa persona va a glorificar a Dios y esa persona va a estar humillada delante de Dios al entender que Cristo vino a morir por ella. En Juan 10 vamos a hablar sobre todo el capítulo, sacaremos la enseñanza de todo el capítulo, aunque solamente voy a leer unos versículos. El versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor Jesucristo en Juan 10 habla sobre algunas ovejas a las cuales Él vino a dar vida y vida eterna. Habla sobre algunas ovejas y nos dice que Él ha venido a dar su vida por ellas y también les promete seguridad y nos dice que estas ovejas nunca se perderán porque el Padre se las dio y que nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Es extremadamente importante que entendamos quiénes son estas ovejas, sobre las cuales el Señor Jesucristo nos dice que bajó desde el cielo para venir y buscar a estas ovejas, para venir, buscarlas y salvarlas, para venir y dar su vida por ellas. Entonces, es muy importante que entendamos quiénes son estas ovejas para las cuales el Hijo de Dios bajó desde el cielo para buscar a aquellos que Dios el Padre le había dado. Porque el Señor nos dice en el versículo 29, mi Padre que me las dio. Estas ovejas, el Padre se las dio al Señor Jesucristo y le dijo, sálvalas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver quiénes son las ovejas del Señor Jesús. En segundo lugar, vamos a ver quiénes no son las ovejas del Señor Jesús. En tercer lugar, vamos a ver qué es lo que ofrece el pastor a las ovejas. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo se comporta una oveja. Antes de entrar a nuestro pasaje, me gustaría mencionar que este título de oveja se ofrece a una persona. Es decir, oveja caracteriza a una persona. El Señor Jesucristo nos habla no sobre algunos animales, sino nos habla sobre algunas personas, porque Él vino a dar su vida por personas, no por animales. Entonces, al entender que es una figura retórica, nosotros podemos saber que el Señor se refiere a algunas personas con nombre y apellido a las cuales Él vino a salvar. Voy a darles un ejemplo. En Juan 1:29, Juan el Bautista nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refiere al Señor Jesucristo como si fuera un cordero, el cordero del Antiguo Testamento que era sacrificado en lugar del pecador y por los pecados del pecador. Y en Apocalipsis 6:9 o 21:23 o en Éxodo 14 o en Génesis 22, todos ellos, todos estos pasajes nos habla sobre este cordero que no es otro que el Señor Jesucristo. Así que la Biblia habla sobre un cordero, pero se refiere exactamente sobre el Señor Jesucristo. Habla exactamente sobre el Señor Jesucristo, aunque es una figura retórica. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, no se refería a un cordero, sino que se refería al Señor Jesucristo. Es una figura retórica, más exactamente una
hipocatástasis, que es semejante a la comparación y a la metáfora, pero nos presenta de una manera más viva lo que es este cordero. Así que de la misma manera, en las Escrituras encontramos que Dios habla en muchos lugares sobre ovejas. Y por ejemplo, en 2 Samuel 24:17, David habla sobre ovejas, pero se refiere a personas. En Isaías 40:11, o en Isaías 53:6, o en Ezequiel 34:6, o en Mateos 10:6, que les dice a los discípulos: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se está refiriendo a personas. Id antes a las personas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 25:32 nos dice en el juicio venidero que Él apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y sabemos exactamente que se está refiriendo a personas. Estas ovejas y estos cabritos son personas, son almas con nombre y apellido. Y aunque a ellos se refiere como ovejas, entendemos claramente que se refiere a personas. Y también en Juan 21:17 el Señor les dice al apóstol Pedro: pastorea mis ovejas. ¿Que pastorea a quiénes? A la iglesia del Señor. Apacienta mis ovejas. ¿A quién tenía él que apacentar? A la iglesia del Señor. He dicho todo esto porque este título de oveja va más allá de Juan 10. Es decir, hay pasajes en las Escrituras que a los cristianos se les nombra de alguna manera, pero solamente se encuentra en ese lugar y ya está. Pero hay otros títulos que les son dados a los cristianos que los encontramos en toda la Biblia, como por ejemplo este título de oveja. Entonces, habiendo dicho esto, también encontramos en Hebreos 13:20, el gran pastor de las ovejas se refiere al Señor Jesucristo, y las ovejas son su iglesia. No se trata sobre animales, sino se trata sobre personas. Habiendo dicho esto, creo que podemos seguir con lo otro, porque es muy importante que entendamos que el Señor en Juan 10 habla sobre personas. Es muy importante que el Señor habla sobre personas, no habla sobre lo bueno y sobre lo malo. Las ovejas representan a los buenos, los otros representan a los malos. No, por eso, como he dicho, encontramos en muchos lugares en las Escrituras sobre esto, que el Señor habla sobre ovejas y evidentemente se refiere a personas. Por ejemplo, en Mateo 18:10, el Señor nos cuenta lo siguiente: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda unos de estos pequeños. Nos habla el Señor Jesucristo, nos da un ejemplo con una oveja que si se pierde, el pastor va a buscarlas. Y en el versículo 14, el mismo Señor Jesucristo nos dice así: o de la misma manera, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y estos pequeños, hay muchos pasajes en las Escrituras donde podemos entender bien a quién se refiere con estos pequeños, porque dice sus ángeles. Parece que estos pequeños tienen guardaespaldas, tienen ángeles que velan por ellos. Y en Hebreos 1:14 encontramos a quiénes son estos pequeños, sobre los cuales el Señor Jesucristo nos dice que sus ángeles ven siempre mi rostro. En Hebreos capítulo 1, versículo
14 nos dice lo siguiente, hablando sobre los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de aquellos que serán herederos de la salvación? Estos pequeños, sobre los cuales el Señor dice que tienen guardaespaldas, tienen ángeles, y estos pequeños sobre los cuales el Señor dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda unos de estos pequeños, son aquellos que heredarán la salvación. No son los niños solamente, porque hay otros pasajes en las Escrituras, en Marcos 9:42 o en Lucas 10:21, que habla sobre estos pequeños refiriéndose a los discípulos o refiriéndose a aquellos que han de creer en el Señor Jesucristo. Estos pequeños no se refieren solamente a los niños, sino se refieren a todos aquellos que heredarán la salvación. Y el Señor nos dice, no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. En Juan 10, el Señor nos habla sobre mis ovejas. El Señor no habla sobre ovejas, sino que el Señor habla sobre mis ovejas. Es interesante que muchas personas dicen que el Señor vino a buscar todo lo que se había perdido. El Señor vino a buscar a todos prácticamente. No es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que el Señor vino a buscar a sus ovejas. Vino a buscar lo que se había perdido. Y realmente no tiene mucha lógica buscar a alguien, buscar lo que se había perdido o buscar a los perdidos, porque el Señor nada más bajará al mundo habría entendido enseguida que todos están perdidos. Entonces no puedes buscar entre miles si todos están perdidos. Mis ovejas, dice el Señor, ha venido a buscar. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor dice mis ovejas. No nos dice aquellos que serán mis ovejas cuando creerán. No. El Señor dice mis ovejas porque eran de Él en el momento en el que el Padre se las dio. En el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y en el versículo 26 habla otra vez de mis ovejas, y en el versículo 27 habla otra vez de mis ovejas. Y en el versículo 16 dice, tengo otras ovejas. El Señor está diciendo, son mías. El Señor dice, tengo, no dice voy a tener, no está utilizando el verbo en futuro, sino dice, tengo, lo que significa que ya eran suyas. ¿Entendemos nosotros que el Señor Jesucristo dice, mis ovejas, las cuales son mías? ¿Y por qué son de Él? ¿Quién le ha dado al Señor estas ovejas? En el versículo 29, el Señor Jesucristo dice, mi Padre que me las dio. Y nosotros podemos pensar, ¿qué es lo que le ha dado el Padre al Señor Jesucristo? ¿Quiénes son estos que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo nos dice, mi Padre que me las dio. ¿Qué les dio el Señor? ¿Qué les dio el Padre al Señor Jesucristo? Estas ovejas. Sí, literalmente, estas ovejas, el Padre se las dio al Hijo para que las salve. Y en Juan 6:37 nos dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. 6:37, Juan. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hay muchos lugares en las Escrituras donde habla sobre esta expresión, todo lo que el Padre me dio, o todo lo que el Padre me da. Y vemos en Juan 10 que el Señor dice, mi Padre que me las dio. Que guardemos en nuestra mente esta frase, mi Padre que me las dio. Porque en este pasaje entendemos claramente que estas ovejas le fueron
el Padre le ha dado estas ovejas al Señor Jesucristo. Y en Juan 17, en el versículo 2 nos dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste. Tengamos en mente, a todos los que le diste. ¿A quién ha venido el Señor Jesucristo a dar vida eterna? A todos los que le diste. Si el Padre le hubiera dado al Señor toda la humanidad, os aseguro que el Señor Jesucristo habría cumplido con esto. Le habría dado vida eterna a toda la humanidad. Pero aquí nos dice, para que dé vida eterna a los que le diste. En el versículo 2. En el versículo 6 nos dice lo mismo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. 2 veces repite lo mismo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Luego en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Otra vez, vuelve a repetir. El Señor Jesucristo dice, tu Padre me diste. ¿A quiénes? Me diste a un grupo de personas. Me diste a algunas ovejas. En el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Otra vez, a los que me has dado. Se refiere claramente a un grupo de personas que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo. En el versículo 12 repite otra vez lo mismo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado. Creemos que el Espíritu de Dios nos repite tantas veces en vano esto. No, no es en vano. El Señor Jesucristo nos da una enseñanza que nos va a humillar para siempre. Y es esta. El Dios Padre le dio al Señor Jesucristo un pueblo y Él vino a salvar a este pueblo. El Señor, el Padre, no le dio al Hijo a todo el mundo para que venga a salvarlo. No, el Padre dio al Señor Jesucristo algunas ovejas y el Señor vino al mundo para salvarlas. A los que me diste, a los que me diste, a los que me diste. Y en el versículo 20, Juan 17 dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo oró por nosotros, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en Juan 10 nos dice el Señor Jesucristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no eran judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Entendemos nosotros que el Señor usa el imperativo y nos dice, aquellas ovejas oirán mi voz, debo traer? El Señor no nos dice, si tú quieres venir, pues ven. No. La voluntad del Padre era que el Señor Jesucristo no perdiera a ninguno de aquellos pequeños. Como leímos en Mateo 18, no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de ellos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar no todo lo que se había perdido, sino a aquellos que se habían perdido. El Señor Jesucristo vino a buscar a su pueblo, vino a buscar a sus ovejas. Entonces, ¿quiénes son las ovejas del Señor? Son personas a las cuales Dios envió a Cristo a salvarlas. Yo sé que suena raro porque hoy en día cada uno enseña lo que quiere, pero no se somete a la autoridad de las Escrituras y más claramente no se someten a la gramática de las Escrituras. Porque, como veremos en segundo lugar, quienes no son las ovejas del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos dice claramente que hay algunos que no son sus ovejas y por tanto Él no vino a dar su vida por ellas, no vino a darles vidas, no vino a buscarlas, no vino a rescatarlas. El Señor Jesucristo vino a buscar solamente a aquellos que el Padre le dio.
Y esto es lo que enseña Juan 10. No quiero ir a otros pasajes de las Escrituras donde nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, porque esos pasajes dicen lo mismo que nos dice Juan 10. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y el Señor Jesucristo vino al mundo a buscarnos, vino a buscar a su iglesia, vino a buscar a sus ovejas, y ninguna de ellas se perderá, porque el Señor Jesucristo, como veremos, nos dice: ellas oirán mi voz, vendrán a mí, debo traer, y no se perderán. La obra del Señor Jesucristo, el Señor no vino a cumplir una posibilidad, no, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto nos debe de humillar. A ti y a mí, que somos salvos, nos debe de humillar, porque veremos que nosotros éramos igualmente malos, lo mismo que los demás, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque así quiso Él, no por nada bueno que vio en nosotros. En primer lugar, hemos visto quiénes son las ovejas del Señor Jesús. Son personas a las cuales el Señor vino a salvar. Son personas a los cuales el Padre le dio al Hijo y le dijo: ve, sálvalas. Un número exacto de personas que el Padre le dio a su propio Hijo y le dijo: ve, sálvalas. Pero para salvarlas tienes que dar tu vida por ellas. ¿Entendemos nosotros lo que significa esto? En segundo lugar, ¿quiénes no son las ovejas del Señor Jesús? Porque entendemos en las Escrituras, Mateo 25 habla sobre cabras y habla sobre ovejas. No todas, no todo el mundo son las ovejas del Señor. No todo el mundo son el pueblo del Señor. En Juan 10, en el versículo 25, el Señor Jesús respondió a los judíos: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El Señor les dice: vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis. Aquellos que no creyeron nunca en el Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, no conforme a sus propias creencias. Aquellos que nunca creerán en el Señor Jesucristo, el Señor no vino a dar su vida por ellas. Ellas no son las ovejas del Señor. Este pasaje nos enseña claramente que estos judíos no formaban parte del pueblo del Señor, no formaban parte de las ovejas del Señor. Y en Juan 8:47 nos muestra lo mismo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquellos que son de Dios, aquellos que el Señor los atrae, vendrán al Señor Jesucristo. Aquellos que el Padre los atrae, vendrán al Señor Jesucristo y creerán en Él. No hay ninguna duda de esto, porque el Señor dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, vemos que hay algunas personas que no son las ovejas del Señor. No son las ovejas del Señor. Y seguramente para nosotros enseguida se levanta la pregunta: ¿y por qué? ¿Cómo es que algunos son ovejas del Señor porque así Dios lo quiso? ¿Y cómo es que otros no son ovejas del Señor? Porque Dios decidió en su soberanía escoger a algunos y dejar a otros. Dios no pone trabas a ninguno para que venga a Él. Dios, la única traba que pone es para el pecado del hombre, que no avance más. Le pone límites a su pecado, pero Dios no pone ningún límite para que las personas vengan a Él. Dios escogió a algunas personas para la salvación y a los demás los dejó. Y en Romanos 9 nos dice lo siguiente, habla sobre Esaú y Jacob. Dice: pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y el apóstol Pablo enseguida sabía muy bien que habían personas que dirían, como él nos adelanta en el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y en el versículo 19, la segunda pregunta que levanta, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Aquellas personas que entienden el argumento de Pablo en Romanos 9, ellos dirán, Dios ha escogido a algunos para salvación y a los demás los ha dejado en su propio pecado. ¿No será eso quizá injusto? ¿Por qué pues inculpa a Dios? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios ha escogido a algunos y a los otros los ha dejado, ¿por qué nos inculpa? Porque nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y el apóstol Pablo levanta estas dos preguntas solamente para aquellos que han entendido bien el argumento. Pero si en Romanos 9, como algunos le explican, si en Romanos 9 nos dice que depende de cada uno, entonces, ¿por qué habría de levantarse estas dos preguntas? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿No se habrían levantado estas dos preguntas si el apóstol nos dijera que depende de cada uno de nosotros, que Dios no nos escogió para salvación y lo demás? Yo no voy a hablar sobre este tema ahora, pero lo único que quería decir con respecto a quienes no son las ovejas del Señor es que hay algunos que no son las ovejas del Señor y estas personas por su propio pecado se perderán. Por su propio pecado se perderán, por su propia injusticia se perderán e irán al infierno. Dios no les impide venir a Él. Dios no les pone trabas para que vengan a Él, sino que su propio pecado les pone trabas para venir al Señor Jesucristo. En este pasaje encontramos claramente que hay algunas personas que no son las ovejas del Señor y las que no son ovejas del Señor no creerán. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creían ellos? Porque no eran ovejas del Señor. Su propia culpa, como decía Charles Spurgeon, si vas a ir al cielo, entender la expresión, es la culpa de Dios. Si vas a ir al infierno, es por tu propia culpa. Si vas a ir al cielo, es por el favor de Dios, no porque hicieras algo para ello. Pero si vas a ir al infierno, es porque hiciste todo para ir al infierno y lo mereces. Vas a ir al cielo no porque lo mereces, sino porque Dios te dio gracia. Vas a ir al infierno porque lo mereces. Entonces, vamos a ver en tercer lugar qué es lo que ofrece el pastor a las ovejas. Esto es extremadamente importante porque esto tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ofrece el pastor a las ovejas? En el versículo 10 nos dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y en el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor no nos dice aquí que Él vino a dar alguna oportunidad. Hay tantos predicadores que dicen eso. Una oportunidad para la vida. Depende de ti, depende de ti, depende de ti. El Señor no nos dice esto aquí. Él nos dice que Él da su vida por las ovejas y que Él les da vida eterna, que Él vino a darles vida eterna. Él vino a darles vida eterna. ¿Por qué? Porque no tenían vida. El Señor vino a dar vida. El Señor no vino a dar una posibilidad para tener vida. Y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Señor Jesucristo vino al mundo no para dar una posibilidad a los hombres para que tengan vida. Y Él vino al mundo para dar vida a sus ovejas. Yo les doy vida eterna. Él vino a darnos vida eterna. Él no vino a darnos una posibilidad para que tengamos vida. Él vino a darnos vida eterna. ¿Entendemos nosotros esto?
Él vino a darnos vida, no una posibilidad. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Nosotros no le ayudamos con nada a Dios, a Cristo, para que nos diera vida. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros vivíamos exactamente como los demás y éramos hijos de ira, pero el Señor Jesucristo vino al mundo y nos dio vida. No nos dio una posibilidad. No creó Dios la mitad del puente y ahora nos toca a nosotros crear la otra mitad. No, Él vino a darnos vida y nos dio vida. Yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo he venido, en versículo 10, para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Él nos ha traído vida a nosotros que somos sus ovejas, que éramos sus ovejas. Él vino a traernos vida eterna. ¿Entendemos nosotros esto? Y al mismo tiempo, Él vino a traernos seguridad. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿A quiénes? A nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por su gracia Él nos dio vida y también nos ofrece seguridad. Nos promete que nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Y esta seguridad nos hace humillarnos delante de Él. Y nos hace odiar el pecado y todo lo que no se conforma a la voluntad de Dios. Aquellos que dicen, yo soy elegido, Dios me ha escogido, soy una oveja, pero anda en pecado y dice, bueno, pues puedo pecar. Podéis saber por seguro que no son ovejas, porque veremos en cuarto lugar cómo es que se comporta una oveja. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y en Ezequiel 36 nos habla sobre esto mismo, sobre esta obra que el mismo Dios hizo en cada uno de nosotros. No le ayudamos a que Él hiciera eso, pues nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados y no queríamos saber nada de Dios. En nuestra carne, pues antes de creer solamente teníamos la influencia de la carne. No queríamos a Dios, porque la carne es contra el Espíritu. Ezequiel 36 dice 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. Es Dios el que hizo esto en nosotros. Él vino a darnos vida, pues estábamos muertos. Y como dice en Romanos 1, odiadores, nosotros odiábamos a Dios. No odiábamos al Dios de nuestra mente, no odiábamos al Aladín de nuestros pensamientos, pero odiábamos el Dios de las Escrituras, pues hay tantas personas que aman a un Dios que no existe. Hay tantas iglesias que hablan y aman a un Dios que no existe, pero no hablan ni aman al Dios de las Escrituras, pues el Dios de las Escrituras vino a darnos vida a nosotros. Te humilla a ti eso, hermano, al saber que Cristo vino a buscarte. Te humilla a ti, hermano, eso, o hermana, al saber que el Padre te dio a ti. Sí, no sé quién eres, pero seguramente eres un pecador como yo. Seguramente eres tan inmundo igual que yo. Y hiciste cosas tan dignas del infierno como hice yo. Y el Padre te dio a ti, a Cristo, y le dijo a Cristo, ve, sálvale. Te los doy a ti como regalos.
tu iglesia, tu novia, sálvala. Ve, dale vida, pues está muerta. Ve, búscala, busca esa oveja perdida y tráela. Te humilla a ti al saber que es Dios y solamente Dios el que hizo eso. Si no te humilla es que no has entendido qué es lo que Cristo hizo por ti y aún te atribuyes méritos a ti. Toda la obra de salvación es de Cristo, es de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos debería humillar hasta el suelo y llorar y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Qué es lo que viste en mí? Pues nada bueno hay en ninguno de nosotros, sino que Cristo, por gracia, nos dice, yo os escogí a vosotros, no me escogisteis vosotros a mí. Y Él vino a darnos vida y seguridad. ¿Cómo nos ofrece esta vida? En el versículo 11 encontramos que nos dice que dio su vida por las ovejas. Y también en el versículo 15, yo pongo mi vida por las ovejas. El Padre le dice, ve, sálvalas, te las doy, son tu regalo. Y menudo regalo. Él tiene que venir y dar su vida por nosotros para salvarlos. Él tiene que venir y tomar nuestras iniquidades sobre Él y tomar Él el castigo de nosotros para que nosotros podamos ser suyos. Por eso el Señor dice, no es la voluntad del Padre que se pierda ninguno de estos pequeños. Ninguno de estas ovejas se perderán. Ninguna de las ovejas que el Padre le dio al Señor Jesucristo, que es un número exacto, ninguna de ellas se perderán. Y el Señor vino a morir por cada una de ellas, solamente por las ovejas, no por todo el mundo. Aquellos que están en el infierno y estarán en el infierno, Cristo no vino a dar su vida por ellos. Él solamente vino a dar su vida por las ovejas. ¿Cómo nos ofrece Él vida? Muriendo por nosotros. Él muere en nuestro lugar y nos da vida. ¿Cómo nos ofrece Él vida? Buscándonos, como hemos visto en Mateo 18. Él viene a buscar lo que se había perdido. Nosotros éramos aquello lo que se había perdido, no por nosotros mismos, sino porque el Padre le dijo, ve, sálvale a Él, sálvale a Él. Yo te lo doy a ti. Decreto eterno. Ve, sálvale a Él. Y Dios nos mencionó a cada uno de nosotros. Aquellos que han nacido de Dios. Aquellos que verdaderamente han nacido de Dios. No aquellos que dijeron, levanto mi mano, recibo a Cristo, ya soy creyente. No. Sino aquellos que han nacido verdaderamente de Dios. Como bien nos habla Primera de Juan. Dios le ha dado al Hijo. Le ha dado al Señor Jesucristo un número de ovejas. Le dice, ve, da tu vida por ellas. Muere por ellas. Dale vida. Búscales. Encuéntrales. Y el Señor dice, yo he venido para que mis ovejas tengan vida. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros éramos aquellos que estábamos perdidos. Sí, nosotros los que hoy tenemos vida. Y nosotros los que hoy podemos amar al Señor Jesucristo. En Juan 11, 51 nos dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos en toda la tierra. Él nos trajo y nos hizo uno en Cristo nuestro Señor. Él vino a dar su vida por nosotros y nos salvó. El Hijo del Hombre vino a salvarte a ti porque eras una oveja. El Padre te escogió antes de la fundación del mundo para darte vida. Por tanto, humíllate, baja tu cabeza, inclina tu rostro ante Dios, dale gloria, alábale, llora, porque Dios te hizo esto. Porque Dios te escogió en Cristo para darte vida y para hacerte bien. ¿Por qué razón? Porque así le agradó a Él.
En ti y en mí solamente se encontraban razones para enviarnos Dios al infierno. Pero porque así le agradó a Él, nos quiso escoger a nosotros y nos dio vida. Y ahora, quizás hay algunas personas que dicen, yo soy oveja, y no lo es, porque no se comporta como una oveja. En el versículo 4 dice, cuando saca fuera las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Andan detrás de él. En primera de Juan dice, el que dice que está en Cristo tiene que andar como él, como Cristo andó. Es decir, el Señor va por una línea, el Señor tiene un camino que andar y la oveja lo ve y le sigue. Anda en los pasos del Señor Jesucristo. En el versículo 14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas conocen al Señor Jesucristo. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, no puedes decir que te comportas como una oveja. En el versículo 14 nos dice que estas ovejas le conocen, y en el versículo 27 nos dice que mis ovejas oyen mi voz. No en el sentido que escuchan el sonido, sino que le obedecen. No solo escuchan la voz del pastor, sino que le obedecen. ¿Obedeces tú al Señor Jesucristo? ¿Sigues tú al Señor Jesucristo? Sí, al Jesucristo de las Escrituras, no al Jesucristo de tu propia imaginación o al Jesucristo de la iglesia, entre comillas, porque hay un Jesucristo que la iglesia en el mundo hoy tiene y ese Jesucristo no existe. Ese Jesucristo que te permite vivir como tú quieras, que te permite hacer lo que tú quieras. Ese Jesucristo que te permite divorciarte. Ese Jesucristo que te permite, bueno, puedes no amar a tu esposa, puedes vivir en pornografía, puedes vivir en lo que quieras. Ese Jesucristo no existe. Yo te pregunto si tú sigues al Jesucristo de las Escrituras, si sigues al Mesías, si sigues la enseñanza de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. No te pregunto si sigues a un Jesucristo, pues yo he vivido en España y hay tantos que siguen a un Jesucristo, aún aquellos que van a iglesias evangélicas, siguen a un Jesucristo que no existe. Ese Jesucristo que muchos de ellos siguen no existe. Por eso te pregunto, ¿obedeces tú a Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Pues Dios te lo manda. ¿Quieres saber si te comportas como una oveja? Mírate a la luz de Primera de Juan, pues ahí tienes todas las evidencias para saber si has nacido de nuevo. Las ovejas oyen la voz del Señor, le siguen, le conocen y obedecen su voz. Tan simple como eso. El pastor va adelante y las ovejas le siguen. ¿A quién sigues? Pues bueno, al mundo. Yo espero que salga el nuevo iPhone para que me lo compre. Pues tengo todas las ganas que venga el fin de semana para que me compre nueva ropa y esté con la moda. ¿A quién sigues? ¿Quién? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Para quién late tu corazón? ¿Para qué late tu corazón? ¿Por Cristo? Para seguirle a Él y amarle a Él y obedecerle a Él y hacer su voluntad. Para su reino es lo que, para quien late tu corazón. Si es así, eres una oveja. Si tú hoy en día vives en pecado y no obedeces al Dios de las Escrituras, yo no te digo si eres oveja o no. Yo solamente te digo que a ti Dios te manda que te arrepientes, pues tienes todas las posibilidades de que no lo seas. Yo no lo sé. Yo solamente sé que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor dice, aquellas que son mis ovejas, oyen mi voz, me obedecen, escuchan mi voz y me siguen. Lo que yo les digo que hagan, ellas van a hacer y serán transformadas, pues serán transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Yo sé que no tengo la capacidad para explicar bien este tema, ni en español ni en mi propia lengua. No la tengo, pero
Solo quise decir todo esto para aquellos que realmente son nacidos de nuevo, para que se humillen delante de Dios, lloren delante de Dios le pregunta al Señor, ¿por qué me has dado vida, mi Señor? ¿Por qué me has dado esta gran bendición de ser un hijo tuyo? Y todavía no sabemos cómo vamos a hacer, pero en el momento en el que le veremos a Él, entonces empezará. Más bien, entonces veremos mejor la gloria de Dios. Aunque hoy día vivimos en la tierra y no hay diferencia entre nosotros y los impíos. Físicamente pones a uno y al otro, los dos te sonreirán y no sabrás cuál es. Pero en ese momento, cuando estaremos en la presencia de Dios, sabremos que es Dios que nos ha escogido a nosotros para darnos vida. ¿Por qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió en Cristo para gloria de Cristo. No hay mayor doctrina en la Biblia que nos humille más que esta. Y Charles Spurgeon mismo decía, ¿quieres saber si una doctrina es de Dios? Pues si la doctrina humilla a Dios, humilla al hombre y exalta a Dios, es de Dios. Pero si esa doctrina, esa enseñanza, exalta al hombre, os aseguro que no es de Dios. Yo desde que el Señor obró en mi corazón y me convirtió y me dio nueva vida, esta es la doctrina que más me humilló. Y esta es la doctrina que más me impulsa a vivir para la gloria de Dios. El saber que yo, un pecador perdido, un miserable como todos los demás pecadores, Dios me escogió a mí para salvación. Que Dios quiso salvarme a mí. Que Dios me dio a mí, al Hijo. A todos los que tú me diste, ninguno de ellos se perderán. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Al saber que Cristo hizo por mí, eso es lo que me da fuerza para vivir para la gloria de Dios y hacer todo lo que esté en mi mano para la gloria de Dios. Os animo a cada uno de vosotros que miréis detalladamente Juan 10. Os pido perdón por por mis faltas gramaticales, aunque no es lo más importante, pero lo que es más importante es que tú y yo, los que somos nacidos de Dios, nos humillemos delante de este Dios, pues Él murió por nosotros. Y no por ninguna razón que se haya encontrado en nosotros, sino porque Él lo quiso así, para su gloria. El Señor os bendiga y os humille por medio de esta enseñanza para que le deis gloria, pues Él lo merece.